Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a la serie de webinars del capítulo Ecuador SCPC. En esta ocasión vamos a continuar con el proceso de aprendizaje y se van a topar los temas sobre equipos de inspección utilizados en proyectos de recubrimientos industriales. Como presentador, mi nombre es Gabriel Herrera, inspector de recubrimientos SCPC PCI nivel 3 y también instructor internacional de SCPC para los programas de inspectores de recubrimientos. Adicional, inspector también en otras entidades como NEIS y ASNT. Vamos a dar comienzo, bienvenidos a todos. Los invito a seguir participando en el resto de webinars que se vienen mes tras mes. Para cerrar el año tenemos todos los meses un webinar diferente. Están todos cordialmente invitados y espero que les saquen provecho. Como reglas de webinar tenemos las preguntas se realizarán al final de la exposición, ¿sí? Por favor, entonces, si tienen preguntas de la charla que se esté dictando, pueden apuntarlas y enviarlas a través de texto. En el caso de que tengan alguna pregunta en el momento, pueden levantar la mano. En su aplicativo tienen para levantar la mano y pueden realizar las preguntas también, siempre y cuando tratemos de no interrumpir justo las secciones. Vamos a tratar de avanzar un poco pronto en este capítulo, ya que es considerablemente largo, ¿sí? Entonces, todo lo que tengan dudas y preguntas, por favor, anótenlas para responderlas al final. También vamos a ver unos videos al final. Y no se olviden que los webinars son pregrabados, están grabándose, perdón. Entonces, si en algún momento tienen que salirse o se pierden alguno de las series de webinars en los cuales el capítulo Ecuador está participando, pueden ver los replays a través del canal de YouTube que se ha creado. Vamos a dar comienzo. Como objetivos de aprendizaje dentro de este webinar tenemos 9, ¿sí? El primero son proyectos, vamos a hablar sobre los proyectos de recubrimientos industriales, de qué se tratan y qué es lo que condeva un proyecto de recubrimientos industriales. Como punto 2 tenemos la protección de la corrosión de los sustratos metálicos. Vamos a ver los tipos de protección que podemos dar a los sustratos metálicos. 3 principales etapas de un proyecto de recubrimientos industriales. Vamos a estudiar un poco sobre las etapas que tenemos dentro de un proyecto de recubrimientos industriales para poder entender el proceso de inspección y los equipos que posteriormente vamos a ir revisándolos. Dentro de este webinar se ha tratado de seleccionar los equipos principales y los más comunes utilizados, ya que hay una gran variedad de equipos. Punto 4 tenemos el control y el aseguramiento de calidad. Vamos a revisar de qué se trata cada uno de ellos. 5, inspección visual. 6, preparación superficial. 7, aplicación de recubrimiento. 8, curado de recubrimiento. Dentro de los puntos del 5 al 8 vamos a empezar a aprender sobre los equipos que nosotros manejamos generalmente en una inspección de recubrimientos dentro de un proyecto. Y finalmente, cómo armar un dossier de calidad. ¿Qué es lo que tiene el dossier de calidad? Vamos a arrancar con el punto 1. Un proyecto de recubrimientos industriales, como su nombre lo dice, ¿no? Es el proyecto en el cual se utiliza recubrimientos de protección para proteger los diferentes sustratos que nosotros tenemos y brindando propiedades específicas y generales. Entonces, como se había visto en el anterior webinar, tenemos propiedades como ignífugas, anticorrosivas, antiabrasivas, antideslizantes y demás, las cuales cumplen ciertas funciones y permiten también proteger contra la corrosión en muchos de los casos. Todo proyecto de recubrimientos industriales tiene un proceso lógico de desarrollo, ¿sí? Entonces, por esto es muy importante que nosotros cuando desarrollamos proyectos de recubrimientos industriales tengamos una secuencia ordenada, ¿sí? Entonces hay que hacer una correcta planificación. Dentro de todo proyecto de recubrimientos industriales es muy importante y también se ha vuelto indispensable la presencia de inspectores de recubrimientos protectores. Como por ejemplo, en este caso vamos a citar los inspectores de recubrimientos de SCPC PCI. Estos inspectores tienen 3 niveles de certificación y están las habilidades que se supondría y las
las funciones que debería generar cada uno de los niveles, vamos a revisarlas más adelante, ¿sí? Protección de la corrosión de los sustratos metálicos. Como habíamos visto también un poco en el webinar anterior, existen dos tipos de protección que nosotros podemos dar a los sustratos, ¿sí? Existe la protección catódica, que funciona a través de corrientes inducidas o a través de ánodos de sacrificio, y también existe la protección a través de recubrimientos protectores. En esta, los recubrimientos protectores existen muchas variedades de recubrimientos, ¿no? Que cumplen ciertas funciones cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los recubrimientos epóxicos, poliuretanos, siliconas, alquídicos, inorgánicos de zinc, orgánicos de zinc y demás recubrimientos, ¿sí? Cada uno de estos tiene funciones especiales y funciones específicas que nos sirven para proteger nuestros sustratos de diversas situaciones a las cuales están sometidos. Principalmente los recubrimientos tienen tres efectos de protección. El primero, que es un efecto barrera, el cual impide y bloquea uno de los elementos de la celda galvánica, ¿sí? Acuérdense en que dentro de una celda galvánica existen cuatro elementos principales para que se genere el proceso de corrosión, y si nosotros logramos aislar uno de estos cuatro elementos principales, el proceso de corrosión no se va a generar. En este caso, la intención del efecto barrera es aislar al electrolito. Por lo general es el agua, ¿sí? También tenemos los recubrimientos que funcionan como efecto de sacrificio. Entonces, estos recubrimientos de efecto de sacrificio, como su nombre lo indica, se sacrifican, funcionan como un ánodo. Entonces, también recuerden que dentro de lo que hablábamos de la pila galvánica en el anterior webinar, nosotros comentábamos que siempre la corrosión va a suceder por el ánodo. Entonces, aquí generalmente los recubrimientos se los aumenta pigmentos. Es el caso de los inorgánicos de zinc, los que son los mayores primers que se utilizan más comúnmente en la industria de los metales, ¿sí? Entonces, este tiene partículas de zinc, las cuales funcionan como ánodo al estar en contacto con el metal base y se sacrifican antes del sustrato, ¿sí? Y finalmente tenemos el efecto inhibidor. Entonces son mezclados con inhibidores los recubrimientos que nos ayudan a ralentizar o a proteger el proceso de corrosión en sí. El gráfico que tenemos aquí a la derecha, en la parte superior, nos indica dos tipos de recubrimientos y dos tipos de efectos barrera, ¿sí? El gráfico de la izquierda es generalmente cómo se encuentra un recubrimiento, como que le hiciéramos un corte transversal. Vemos un montón de puntitos y aquí, por ejemplo, nos indica los electrolitos están ingresando de una manera recta, ¿no? El camino para llegar al sustrato, al metal, al acero en este caso, es directo. Mientras en el caso de la derecha nosotros tenemos recubrimientos con partículas laminares, ¿sí? Con pigmentos laminares. Entonces esto nos ayuda a nosotros a ralentizar que todos los electrolitos, los cuales la intención del recubrimiento es generar el efecto barrera, tomen un camino más largo para llegar al metal, ¿sí? Entonces con esto nosotros ralentizamos el proceso de oxidación y el proceso de corrosión. En el gráfico inferior nosotros tenemos aquí más o menos para que las personas que no vieron el webinar anterior, se trata de una pila galvánica, ¿no? En la cual nosotros tenemos un electrolito. Electrolito generalmente es la humedad, son líquidos, ¿sí? Tenemos el metal y tenemos también aquí un recubrimiento. Miren, pero en este caso, bueno, en este caso no se ilustra lo que se desgasta el recubrimiento. Aquí más bien lo que se está desgastando es el metal. ¿Sí? Están unidos dos metales, ¿sí? Dos metales disímiles que tienen diferentes potenciales eléctricos, por lo cual aquí está funcionando como ánodo el metal, miren, y está generando el desgaste en el metal. Entonces lo mismo sucede cuando nosotros aplicamos recubrimientos que tengan pigmentos de sacrificio, ¿sí? En vez de sacrificarse el metal, se va a sacrificar primeramente los recubrimientos. Entonces es una forma que nosotros damos de protección a nuestros sustratos contra la corrosión. Las principales etapas de un proyecto de recubrimientos industriales, tenemos algunas, ¿no? Hemos tratado de seleccionar las más considerables. Primeramente tenemos la planificación del proyecto, ¿sí? Entonces aquí nosotros debemos planificar de qué se trata.
primero un proyecto de mantenimiento o es una nueva construcción. Acuérdense que dentro de los proyectos de mantenimiento nosotros vamos a tener diferentes etapas de evaluación. Primero nos toca realizar una evaluación del estado actual en el cual se encuentra el recubrimiento. Por ejemplo, revisar que si existen defectos, por ejemplo, si está desgastado el recubrimiento, si tiene puntos de corrosión, puntos de oxidación, mientras que en una construcción nueva el análisis es diferente, ¿sí? Aquí nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, los grados de limpieza, rugosidades y demás cosas que vamos a ver más adelante. A continuación tenemos la contratación y la reunión previa al trabajo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos participado y se ha ganado el proyecto, a continuación viene la etapa de contratación y reunión previa al trabajo, en la cual hago un hincapié en lo que es la reunión previa al trabajo. Esta es de suma importancia porque aquí nosotros es donde vamos a topar todos los temas en los cuales nosotros tengamos alguna duda, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra especificación del proyecto es muy vaga o está incompleta y nosotros tenemos dudas, por ejemplo, sobre los criterios de evaluación, sobre los métodos que se van a utilizar, sobre los estándares y las normas que están aceptadas, nosotros debemos hacer estas preguntas durante la reunión previa al trabajo, ¿sí? Luego viene el arranque del proyecto. Entonces, una vez que ya estamos claros todos, viene el arranque del proyecto, el cual involucra lo que es movilización de equipos, adquisición de materiales, contratación de personal, mano de obra calificada, contratación de supervisión y contratación de inspectores. Antes de nosotros poder arrancar el proyecto, debemos realizar una inspección visual. Como lo mencionamos al inicio, esta inspección visual va a ser diferente si nosotros tenemos proyectos de mantenimiento o proyectos de nueva construcción, ¿sí? Adelante se topan igual los temas y cuáles son las diferencias. Tenemos la inspección de la preparación superficial, miren. Entonces aquí vamos a empezar evaluando, después de la parte visual, empieza el proceso de preparación superficial. Entonces, en el anterior webinar nosotros revisamos los varios métodos de preparación superficial que nosotros tenemos. Entonces aquí nosotros principalmente el objetivo que tenemos es la limpieza y la rugosidad que vamos a generar dentro del proceso de preparación superficial. Una vez que hemos preparado la superficie viene la aplicación del recubrimiento. Entonces aquí igual seleccionamos dependiendo de nuestras condiciones, la parte económica, los equipos que dispongamos, la mano de obra que tengamos, de qué manera vamos a aplicar el recubrimiento y los controles que se van a realizar en esta aplicación del recubrimiento, ¿sí? Como punto penúltimo, el curado del recubrimiento. Entonces, esto quiere decir que el recubrimiento está al 100% para ponerlo en marcha, ¿sí? Ha alcanzado el 100% de sus propiedades químicas y físicas para las cuales él fue diseñado y para las cuales él está previsto a funcionar. Y finalmente es el dossier de calidad y la evaluación de las placas testigo, ¿sí? Entonces, el dossier de calidad, adelantándonos un poco, es una carpeta donde nosotros vamos a colocar todos nuestros registros, toda nuestra documentación, todas las evaluaciones que nosotros hemos realizado en caso de que seamos inspectores de recubrimientos, ¿sí? Y todo lo relacionado al proyecto de recubrimientos. Este dossier de calidad es una de las cosas más importantes dentro de un proyecto de recubrimientos, ya que si es que llegan a existir litigios, problemas entre contratistas, clientes finales, entonces puede ser un gran respaldo para poder detectar prontamente las fallas que están sucediendo o el porqué de estas fallas. Entonces aquí se verifica, por ejemplo, si se hicieron las evaluaciones de condiciones ambientales, si el grado de limpieza fue el correcto, si la rugosidad fue la correcta, los espesores estaban bien, se evaluaron contaminantes visibles, contaminantes no visibles. Entonces, dentro de este dossier de calidad va a estar toda la información del proyecto completa, ¿sí? Control y aseguramiento de calidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es el control de calidad y el aseguramiento de calidad, ¿sí? Son dos cosas diferentes. El control de calidad generalmente es en el cual se realiza la mayor cantidad de pruebas y evaluaciones, ¿sí? Suele realizarse por parte del contratista. Entonces, dentro del control de calidad, por lo general es la inspección diaria que se le realiza de todos los procesos, desde la inspección visual hasta el curado de recubrimiento. Luego viene la parte del aseguramiento de calidad. Mientras en esta parte de aseguramiento de calidad es quien verifica que se haya realizado el control de calidad
y que todo lo que realizó el control de calidad está de acuerdo a la especificación o a las normativas que nosotros estamos siguiendo dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí el aseguramiento de calidad es libre para realizar las pruebas de verificación de los ensayos ejecutados por el control de calidad. Es decir, si nosotros como aseguramiento de calidad requerimos realizar una prueba para cerciorarnos que la información es la correcta, es veraz y que se realizó bien el ensayo, entonces podemos tranquilamente realizar. El control de calidad y aseguramiento de calidad tienen un objetivo común, ¿sí? Este objetivo es desarrollar el proyecto bajo los más altos estándares de calidad. ¿Por qué se busca desarrollar un proyecto bajo altos estándares de calidad? Para que el sistema de recubrimientos que nosotros estamos teniendo sea del mayor tiempo de vida posible, ¿sí? Si tenía que durar 10 años, pues debería durar 10 años. Si debe durar 20 años, debería durarnos los 20 años, ¿sí? Ambos procesos generalmente son desarrollados por personal entrenado y capacitado para desarrollar estas funciones. Como en el ejemplo, nosotros tenemos a los casos de los inspectores de recubrimientos protectores de SCPC, PCI niveles 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, para, para que nosotros estemos seguros de que los procesos se han realizado bien y se está siguiendo la debida metodología, nosotros deberíamos contar con personal certificado y capacitado para esto, ¿sí? Para que no surjan errores. En este caso también cabe recalcar que este webinar, la intención del webinar no es entrenar a las personas o a los profesionales que están participando para hacer estas inspecciones. Más bien el objetivo del webinar es dar a conocer los métodos de evaluación y ciertos estándares a los cuales pueden referirse. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que todos los ensayos sean ejecutados por personal certificado y entrenado. Comparto aquí unas fotos de los programas que hemos llevado a cabo aquí en Ecuador, ¿sí? Para lo que es la certificación de inspectores. Entonces, nosotros aquí tenemos las dos primeras generaciones. Tuvimos 9 participantes en cada uno de los cursos y adicional el capítulo Ecuador está trabajando en charlas continuamente en todo lo que es Ecuador y también a través de webinars, ¿sí? A través de webinars se está trabajando también para capacitar a Latinoamérica. Entonces, nuestra intención como capítulo Ecuador es compartir y transmitir todas las tecnologías que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, con ustedes, para que ustedes puedan aplicarlo en sus campos de trabajo y desarrollar estas actividades sin ningún problema. Vamos a iniciar con la etapa de inspección visual, ¿sí? Les voy a dar un minuto para que le chequeen la diapositiva. Ok, continuemos. Como les había mencionado, tenemos dos etapas para la inspección visual, ¿sí? Lo que es una nueva construcción y un mantenimiento. Nosotros para lo siguiente que viene, las siguientes etapas del webinar, vamos a enfocarnos un poco en lo que es nueva construcción, ¿sí? Nosotros tenemos que dentro de la etapa de inspección visual para nueva construcción, principalmente nosotros vamos a identificar antes de desarrollar lo que son los procesos de preparación superficial, vamos a identificar todo lo que sean filos, bordes, geometrías complejas, errores de diseño, pernos, agujeros. Esto vamos a hacerlo a fin de que nosotros podamos guiar a la mano de obra, a los señores pintores, de cómo es la correcta aplicación en cada uno de estos puntos que se acabó de mencionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que son filos, bordes, soldaduras también, nosotros debemos estar siempre claros que debemos dar capas de refuerzo, capas franjas o de recorte también se llaman. Esto se hace porque cuando nosotros aplicamos recubrimientos sobre este tipo de superficies, ¿sí? Por tensión superficial tienden a irse hacia lugares con mayor área, dejando con bajos espesores este tipo de superficies. Entonces son puntos de inicios pronto de corrosión o de oxidación. Geometrías complejas para identificar dónde podría el pintor tener complejidad al aplicar el recubrimiento y dónde nosotros debemos también echarle más ojo, ¿sí?
Errores de diseño, por ejemplo, lugares de estanquidad, puntos donde no se drena el agua o los contaminantes. Entonces hay que estar pendientes. Nuestra función, dependiendo, ¿no?, los roles que tengamos en los proyectos, supervisores, inspectores, controles de calidad, pero siempre si detectamos algún tipo de estos errores o algún tipo de consideración especial, debemos notificar a la persona encargada. Tenemos ahora la parte de mantenimiento. Entonces, dentro del mantenimiento, nuestra inspección visual va a basarse en lo que es detección de defectos. Si vamos a evaluar cómo está el recubrimiento antiguo, si es que quizás encontramos fisuras, ampollamientos, cráteres, desgastes del recubrimiento, puntos de oxidación, puntos de corrosión. Entonces, vamos a hacer un análisis previo a iniciar las etapas de preparación superficial. E incluso en la parte de mantenimiento, este proceso de inspección visual se lo debe hacer antes de la planificación del proyecto, ¿sí? Antes de que arranque, antes de participar de sacar los contratos para nosotros poder evaluar primeramente qué es lo que en verdad necesitamos hacer. Ahora vamos a adentrarnos un poco más ya a lo que es netamente el webinar, que son los instrumentos de inspección, ¿sí? Como les había mencionado, aquí se van a topar ciertas normas, solamente el nombre, se dará un preámbulo, ya que la intención del webinar es más que todo dar un abrebocas, un conocer de qué equipos y para qué sirve cada uno de los equipos. Dentro de la parte de preparación superficial, nosotros vamos a referirnos a lo que son pruebas de limpieza y presión de aire, ¿sí? Análisis de contaminantes visibles, análisis de contaminantes no visibles, condiciones climáticas, limpieza superficial y rugosidad, ¿sí? Entonces, estos 6 puntos vamos nosotros a considerar que son los principales dentro de un proyecto de recubrimientos industriales. Sin embargo, pueden haber otros puntos de espera o hold points para hacer lo que son las inspecciones. Vamos a iniciar con las pruebas de limpieza y presión de aire. Bueno, en este caso la diapositiva tiene un pequeño error, la presión de aire les voy a explicar, pero parece que se perdió la diapositiva justo que habla de la presión de aire. En todo caso, vamos a iniciar con la prueba de limpieza, ¿sí? La norma que nosotros podemos referirnos para lo que son pruebas de limpieza de aire es la norma ASTM-D 4285, ¿sí? Estos son los métodos estándares para nosotros detectar lo que es aceite y agua en los aires comprimidos. Entonces, este es un ensayo en el cual nuestro instrumento de inspección va a ser simplemente un paño absorbente de color blanco, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el ensayo? Como ustedes ven en el gráfico de la izquierda está aquí la punta de una boquilla, ¿sí?, de granadado, igual en el gráfico de la derecha, en el cual nosotros expulsamos el aire, colocamos aquí a una distancia el papel absorbente y vamos a disparar por cierta cantidad de tiempo. Entonces, después de que se disparó de cierta cantidad de tiempo, nosotros vamos a evaluar y detectar si es que existen aguas, si es que existe aceites, y con esto verificamos que nuestro compresor no contamine la superficie al momento de hacer, por ejemplo, operaciones de granadado, operaciones de sopleteado y de limpieza, ¿sí? Entonces, acuérdense en que el aire nosotros utilizamos mucho dentro de lo que son recubrimientos, proyectos de recubrimientos industriales. Por ejemplo, para limpiar lo que se lija, para limpiar el polvo del granadado, se sopla el aire. Entonces, muchas de las veces los aires están botando aceites, están botando agua y contaminan la superficie. La prueba de presión de aire, en cambio, trata sobre es una boquilla, sí es una boquilla tipo cónica, es como una herramienta, una galga, en la cual nosotros ingresamos por la parte de atrás de la boquilla y con eso verificamos el orificio de la boquilla de sandblasting, ¿sí? Esta presión del aire está referido a lo que es aquí en el caso de procesos de granadado, la presión que va a salir en la punta de la boquilla. Entonces nosotros vamos a ingresar por la parte de atrás de la boquilla, es una galguita de tipo cónico en la cual nos va a evidenciar la apertura que ésta tiene, ¿sí? Y con eso nosotros podemos ver el desgaste que tiene la boquilla. Como ven, este ensayo es muy simple, pero no deja de ser muy importante. Vamos a ver el análisis de contaminantes visibles. Entonces, dentro de los contaminantes visibles que nosotros tenemos al polvo, ¿sí? El polvo, todos los polvos generados por procesos, por ejemplo, de granadado, de lijado o de operaciones que estén dándose
alrededor de donde ustedes se encuentran desarrollando las funciones. Tenemos suciedades que pueden darse por contaminación, rayones en el sustrato, por ejemplo, limadas, aceites. Entonces, para esto nuestros elementos de inspección van a ser muy básicos, ¿no? Tenemos en este caso el primero que son toallas de papel absorbente de color blanco. Con eso nosotros vamos a detectar lo que son aceites, lo que son suciedades también, ¿no? Tenemos aquí una lámpara magnificación para detectar, por ejemplo, polvos, limadas, restos de desbastes que se hicieron, por ejemplo, en el metal, dependiendo del tipo y grado de preparación superficial que hemos realizado. Tenemos aquí una linterna también. La iluminación es muy importante para los procesos de inspección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la parte de iluminación tenemos de la guía 12 de SCPC, ¿sí? En la cual nos indica las consideraciones que nosotros debemos tener para lo que es iluminación. Entonces aquí le clasifica, por ejemplo, actividades generales, actividades de granadado, actividades de pintura, actividades de inspección, ¿sí? Entonces nos da la cantidad de lúmenes o lux que nosotros debemos tener mínimo para poder realizar estas operaciones sin ningún problema. Tenemos también el análisis de contaminantes no visibles. Entonces aquí se ha citado una referencia para que ustedes puedan revisarla. Sí, es la SCPC, la guía tecnológica número 15. ¿Sí? La guía tecnológica número 15 es los métodos, nos habla sobre los métodos de extracción y análisis que tenemos para evaluar este tipo de contaminantes no visibles. ¿Sí? Dentro de esto se hace una clasificación, se evalúa de dos maneras los contaminantes que son no visibles. Tenemos los no específicos, la evaluación no específicos y la forma específica. ¿De qué se trata la no específico? ¿Sí? Aquí nosotros evaluamos la conductividad, es decir, nosotros no vamos a saber si son iones cloruros, si son nitratos, si son sulfuros, si son iones ferrosos. Simplemente vamos a saber que a través de la conductividad que nos bota la prueba, vamos a saber si está o no contaminada con algún contaminante no visible. Mientras que las pruebas para hacerlos específicos nos van a decir la cantidad de cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, cuántas partes por millón de iones cloruros tenemos, cuántas partes por millón de nitratos, de sulfatos, de iones ferrosos, ¿sí? Entonces tenemos diferentes formas de analizar, pero la más utilizada, y yo creo que a mi criterio, por ejemplo, la más correcta que deberíamos utilizarla, y más fácil también, es la de no específicos a través de conductividad. ¿Sí? En el ejemplo de aquí de la derecha, nosotros tenemos un equipo, si estos son equipos de marca Positector, que funcionan como un conductímetro. Entonces, igual, en la parte derecha tenemos dos métodos de extracción. El método es conocido como el parche Brisley, ¿sí? El uno es un parche magnético, es reutilizable el superior, y el inferior es un parche que tiene una cinta adhesiva, el cual se pega al sustrato, ¿sí? Ustedes ven aquí una aguja. Entonces se inyecta agua desionizada, se hace un lavado a la superficie, después se extrae el agua y a continuación esta agua se la coloca en el conductímetro, miren. Entonces el equipo nos va a decir cuántas partes por cuántos microsiemens, por ejemplo, por centímetro cuadrado nosotros tenemos de contaminación, ¿sí? Mientras que la parte de específicos existen unos strips, son como unas barritas que tienen diferentes tonalidades. Entonces nosotros, por ejemplo, se puede sacar de igual manera, ¿no? Con el método de extracción del parche Brisley, colocamos nuestro parche, se inyecta el agua desionizada, se realizan los lavados, después colocamos la sustancia lavada en un vaso, por ejemplo, y vamos colocando los strips de iones cloruros, nitratos, sulfatos, iones ferrosos, y esos nos van a indicar la cantidad de cada uno de estos específicamente que tenemos, ¿sí? Pero como les digo, lo más utilizado son los de conductividad, ¿sí? Y los más factibles, la verdad, los más fáciles de usar. Vamos ahora con la parte de condiciones climáticas. Miren, este es un tema muy importante porque de las condiciones climáticas depende mucho el desempeño que va a tener el recubrimiento, ¿sí? Entonces, aquí en estos ejemplos tenemos tres tipos de equipos, ¿sí?
Uno, por ejemplo, que se pega, le está pegando aquí en la viga, se queda adherido magnéticamente y a través de un sensor con sonda también se queda adherido, empieza a generar un registro de condiciones climáticas. Si en este caso está evaluando lo que es también la temperatura del sustrato, y ya vamos a ver más adelante qué nomás es lo que hay que considerar en este tipo de equipos y evaluaciones de condiciones climáticas. En el equipo del medio nosotros tenemos igual un termohigrómetro digital, si estos se llaman termohigrómetros, el cual consta también con un anemómetro, miren. Entonces, además de termohigrómetro, nosotros tenemos el anemómetro, que es una herramienta para medir la velocidad del aire. Esto nos va a ayudar mucho a nosotros controlar, por ejemplo, desperdicios de pintura, defectos también como el overspray que se suele dar, ¿sí? Entonces podemos medir la velocidad del aire, miren. Y finalmente aquí tenemos también otro tipo de equipos que se conectan directamente al celular. Entonces nosotros contamos, estos son equipos de sondas intercambiables. En este caso, se ha elegido esta marca porque parece que son los más didácticos y los más simples en el manejo, ¿no? En este caso, miren, aquí tenemos la pantalla, podemos observar que estos equipos generalmente nos botan los datos de humedad relativa. Tenemos aquí 44, temperatura ambiente, temperatura superficial, esto está en grados Kelvin, temperatura del punto de rocío, diferenciales de temperatura, ¿sí? Temperaturas de bulbo húmedo. Entonces, todas estas temperaturas son muy importantes considerar dentro de los procesos de recubrimientos industriales y ya vamos a ver el por qué, ¿sí? Miren, aquí están otra vez. Las principales son la humedad relativa, es la humedad que contiene el aire, temperatura del sustrato. También es importante saber la temperatura a la cual se encuentran nuestros sustratos antes de aplicar el recubrimiento. El punto de rocío también que tenemos, esa es la temperatura a la cual se condensa el agua sobre los metales, en este caso que estamos hablando, ¿no? Temperatura ambiente, temperaturas de bulbo húmedo, temperaturas de bulbo seco, que es la misma del ambiente. Como les había indicado, o sea, aquí principalmente son a ver, las tres primeras son vitales para nuestros procesos de recubrimientos industriales. La humedad relativa, temperatura del sustrato y punto de rocío. Es importante controlar la humedad relativa porque si nosotros tenemos altas humedades relativas, esto puede generar condensación y humectar las superficies que nosotros hemos preparado. Por ejemplo, el caso de un granadado en seco, si nosotros granadamos la superficie en seco y la humedad relativa está muy alta, puede generarse condensación en la superficie y esto generar un óxido instantáneo, ¿sí? Entonces no nos sirvió de nada nosotros granadar si otra vez se nos va a contaminar. De igual manera, el punto de rocío, que es el punto 3. Esta es la temperatura a la cual se condensa el agua sobre las superficies. Si nosotros no estamos claros de la temperatura a la cual estamos trabajando en el ambiente que se está trabajando, podría fracasar el proyecto de recubrimientos industriales. Podemos quizás estar ahí en la etapa de aplicación, pero de repente hay un cambio brusco de clima o no se controló, entonces el recubrimiento simplemente no va a curar, es decir, no va a estar a su 100% para desarrollar las actividades para las cuales está previsto, ¿no? Y la temperatura de sustrato, porque influencia mucho en que nosotros apliquemos, por ejemplo, sobre superficies muy calientes, sobre superficies muy frías, ¿sí? Entonces aquí dentro de estos equipos, por ejemplo, que nosotros vimos, también existen equipos que tienen sondas con pirómetros. Estos son de contacto, ¿no? Como se ve en el de la izquierda. Igual este también es de contacto. Entonces nosotros topamos el metal y este nos bota la temperatura del sustrato. Pero también hay equipos que tienen pirómetros en forma de infrarrojo, el cual se dispara a la superficie y nos bota lo que es la medida de la temperatura superficial, ¿sí? De igual manera hay accesorios, por ejemplo, en estos equipos que ustedes conectan y se puede hacer un termómetro de vara para poder medir las temperaturas de la mezcla del recubrimiento. Entonces, como ven, es por eso, ¿no? Que se eligieron este tipo de muestras. Dentro de la limpieza, de la parte de preparación superficial, también entra lo que es la limpieza superficial, ¿sí? La limpieza superficial se refiere al grado de limpieza, ¿no? O sea, qué tan pura es la limpieza que estamos realizando, por ejemplo, en el metal.
al hablar de un proceso de granadado, de un proceso manual, de un proceso mecánico. Entonces nos dice qué grado de limpieza, qué grado de pureza va a tener el proceso de preparación superficial que estamos aplicando. Para esto nosotros tenemos herramientas como los libros y las guías visuales, miren. Tenemos aquí el SCPC BIS 1. Este es para ver lo que son procesos de abrasivo en seco. El SCPC BIS 2, en cambio, este nos habla sobre los métodos de evaluación para el grado de corrosión que se ha generado en superficies, ¿no? Superficies que han sido ya, que estaban pintadas. Entonces, con esto nosotros podemos evaluar en qué estado se encuentra el recubrimiento para proyectos de mantenimiento, por ejemplo. Tenemos también el SCPC BIS 3. Este, en cambio, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Son fotografías en las cuales nos indica los grados de corrosión iniciales que tenemos y, por ejemplo, dependiendo del método que nosotros estemos aplicando de preparación superficial, cómo nos debería quedar. Pues, por ejemplo, el BIS 3 es para lo que son herramientas manuales y mecánicas. Tenemos el BIS 4 de SCPC, que es para procesos de water jetting, chorros de agua a presión, ¿sí? Y el BIS 5 para chorros de wet abrasive blast cleaning, para lo que es abrasivo húmedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan estos de limpieza superficial? Para que tengan una idea, en el gráfico de la izquierda están dos tipos de 2 grados de oxidación, ¿sí? Dos niveles de oxidación. Entonces, el de abajo es un tipo donde se encuentra mezclado calamina y óxido, mientras que el de arriba se encuentra totalmente oxidado. Entonces, ¿cómo funcionan los estándares visuales? Nosotros vamos a abrir nuestro estándar visual y vamos a buscar primeramente en qué estado de oxidación nosotros tenemos nuestro metal, ¿sí? Una vez que identifiquemos el estado de oxidación, vamos a referirnos a qué tipo de preparación superficial hemos realizado. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando el SCPC BIS 1, que son para métodos de granadado, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el estado que está aquí, el inferior, el que está un poco azulado con amarillo, ¿sí? Entonces vamos a buscar ese y a continuación vamos a buscar el gráfico que se adecue con el nivel de preparación superficial que estamos dando. Por decir, un granadado comercial, un SCPC SP6, un metal casi blanco, SCPC SP10, un metal blanco, SCPC SP5, un brush off o barrido, un SP7. Entonces, a continuación, nosotros vamos a colocar la imagen junto a la superficie que fue preparada, ¿sí? Y comparamos si está similar. Siempre, por favor, hay que tener en cuenta que estos son métodos de comparación, o sea, no es la norma, ¿no? La norma siempre prevalece, la norma escrita prevalece antes que usar estos estándares pictoriales. Estos solamente son una referencia para nosotros entrenar a nuestro ojo, ¿sí? Entonces, como ven, en este caso les puse el ejemplo de granadado, sin embargo, también tienen para water jetting, para chorro de granadado húmedo, para lo que son procesos manual mecánicos y funciona del mismo modo. Vamos a tener los niveles de oxidación, buscamos el nivel de oxidación que nosotros tenemos actualmente y a continuación buscamos cómo esperamos que la superficie termine, ¿no? Dependiendo del grado de preparación que nosotros estamos realizando. Parte de la preparación superficial también es la rugosidad, ¿sí? Entonces, dentro de preparación superficial, acuérdense, como vimos en las diapositivas anteriores, decía limpieza y rugosidad. Nosotros también vamos a evaluar cuánto es el perfil de rugosidad, el perfil superficial o perfil de anclaje. Para esto aquí nosotros tenemos la norma, la guía, ¿sí? De SCPC, es la PA17. Esta nos habla de los procedimientos para determinar, o sea, el conformas to toda la parte, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a determinar que todo esté de acuerdo para lo que es levantar lo que es el perfil superficial, la rugosidad y el conteo de picos, ¿sí? En este caso se citan 3 equipos diferentes, cada uno son diferentes. El primero es un medidor de perfil de rugosidad. Este tiene una punta cónica, entonces igual en los videos vamos a verlo. Este simplemente se apoya sobre la superficie preparada o donde nosotros queremos medir los picos y nos va a botar el perfil de anclaje.
También tenemos aquí tipo micrómetros digitales, ¿sí? Entonces esto funciona como un micrómetro. Existen unas cintas que se llaman las cintas réplicas o Testec. De esto también vamos a ver un video, las cuales calcan el perfil de anclaje generado. Es decir, nosotros imagínense que tenemos un masking y lo pegamos sobre la superficie preparada, ¿sí? Entonces este masking nos va a copiar el perfil que se generó y a continuación metemos en nuestro micrómetro digital y este va a evaluar y nos va a dar el valor que nosotros tenemos de perfil de anclaje. Y finalmente estos equipos nuevos también nos botan diseños y nos dibuja el perfil de anclaje, ¿no? Esto es muy útil cuando nosotros estamos haciendo lo que es el conteo de picos, ¿sí? Entonces, dentro de muchos proyectos, no solamente importa la altura del pico, ¿no? Del punto más alto al punto más bajo, esto se habló también en el anterior webinar, ¿sí? Sino también nos interesa cuántos picos se están generando por cierta cantidad de área, ¿sí? Entonces hace un conteo y esto nos sirve, estos equipos nos sirven para hacer esos conteos. Miren, aquí tenemos también, el primero, el de la izquierda, es el normal. Entonces, si ustedes le pueden ver, tiene una punta aquí. Simplemente vamos colocando al equipo sobre el metal y nos va dando el valor de rugosidad que tiene. En el de micrómetro digital, miren, nosotros colocamos, aquí está la cinta que les comentaba, estas se llaman cintas réplicas o Testec, ¿sí? Entonces tienen en la mitad una almohadilla, una como almohadilla. Entonces a través de este lápiz especial nosotros hacemos presión, esta almohadilla clona el perfil superficial que tenemos y a continuación insertamos dentro de nuestro micrómetro digital y nos bota lo que es la medida de perfil de anclaje, ¿sí? Entonces, y a la derecha, en cambio, tenemos el 3D, miren. Este nos dibuja aquí cómo es el perfil de anclaje, con lo cual nosotros podemos sacar el conteo de picos, ¿no? Miren, aquí dice 14 por cada, no le vamos a leer, por cada centímetro, me parece. Entonces, o igual eso se configura en las medidas, por ejemplo, en milímetros, cuántos picos tenemos por cada milímetro, o dependiendo la necesidad y el requerimiento de nuestra especificación. Entonces, como ustedes ven, antes se utilizaban equipos antiguos, micrómetros normales, micrómetros de resorte, ¿sí? Entonces, últimamente se han actualizado estos equipos y se han transformado en lo que son digitales y más precisos. Vamos a adentrarnos dentro de la parte de aplicación del recubrimiento, miren. Entonces aquí tenemos tres puntos principales, lo que son las condiciones climáticas, de igual manera muy importantes. Como vimos, si nosotros no llevamos un control correcto de condiciones ambientales, el recubrimiento simplemente no va a curar, ¿sí? Entonces, o puede tener ciertas fallas en un futuro. También se mide, se genera lo que es medición de espesores en húmedo. La medición de espesores en húmedo sirve para pronosticar cuánto espesor en seco nosotros vamos a tener. Y finalmente, condiciones relacionadas al recubrimiento aplicado. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Esto es, por ejemplo, la presión que se debe aplicar, la temperatura que nosotros debemos considerar, las relaciones de mezcla, los pod lives o tiempos de vida de mezcla, tiempos de inducción, tiempos de repinte o curado. Entonces entra dentro de las condiciones, de las consideraciones que nosotros debemos inspeccionar y generar registros dentro de nuestros procesos de recubrimientos. Miren, aquí tenemos unos ejemplos de galletas. Esto también vamos a ver un video al final del webinar, en el cual nosotros tenemos, son como unas regletas graduadas, miren. Entonces aquí nos bota las medidas pueden estar en mils, como la de la derecha, o en micras también, que es la otra unidad de medida de la pintura, ¿sí? Entonces estas reglas nosotros aplicamos sobre la superficie húmeda y con esto medimos el espesor que estamos aplicando en húmedo, ¿sí? Entonces hay un cálculo pequeño que se realiza para nosotros transformar el espesor en húmedo a un pronóstico de espesor en seco, ¿sí? Entonces con eso nosotros nos vamos a evitar tener, por ejemplo, bajos espesores o espesores muy altos, consumos inadecuados de recubrimiento y nos evitamos que después nos toque estar lijando o volviendo a dar capas, ¿sí? Entonces aquí hay algunos tipos de estas regletas, por ejemplo, tenemos rectangulares, tenemos hexagonales, hay unas que son cónicas incluso, perdón, en forma de rueda, ¿sí? Entonces también son como una rueda que ustedes ponen sobre el recubrimiento y hacen rodar y se marca el punto
dependiendo del espesor en húmedo que ustedes tengan. Miren, dentro de la parte de condiciones relacionadas al recubrimiento aplicado, aquí nuestra herramienta de inspección va a ser la hoja técnica del producto que nosotros estemos aplicando, ¿sí? Entonces, las hojas técnicas de los recubrimientos industriales, por lo general tienen secciones, ¿sí? Secciones de aplicación, secciones de preparación superficial y varias secciones en las cuales nos dan los parámetros que nosotros debemos cuidar. Por ejemplo, en este caso se seleccionó una hoja técnica aleatoria de un producto X, ¿sí? Entonces, miren, tenemos la sección de aplicación, preparación del material, entonces nos indica, miren, las proporciones de las mezclas del componente A y del componente B. ¿Cuántos kilos del A y cuántos kilos del B? Nos habla también de las relaciones de la mezcla en peso, los diluyentes que se recomiendan, las proporciones de dilución que vamos a poner nosotros, que debemos aplicar, las vidas útiles de la mezcla, miren. Esto se refiere, para las personas que no estuvieron en el anterior webinar, cuando ustedes utilizan pinturas de alto desempeño, generalmente son de más componentes, más de un componente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes mezclan los componentes, esto tiene un tiempo de vida de duración. Por decir, si la pintura de mi hoja técnica decía 30 minutos, entonces a partir de los 30 minutos, esta pintura empieza a sufrir un proceso de deterioramiento. Entonces lo que les estarían aplicando ya no es tan válido, ¿no? No estaría tan bien. Miren, aquí también nos indican los parámetros de los equipos de aspersión que estamos aplicando, por ejemplo, las presiones de las bombas, las mangueras, los tipos de boquidas incluso que vamos a aplicar, si filtros, diluciones otra vez, y tiempos de secado, miren también. Nos indica los secados al tacto, los secados de manipulación, los tiempos de repinte son muy importantes considerar, ¿sí? Entonces, para las personas que no tengan experiencia, los profesionales que están en este webinar y que no hayan tenido experiencia en proyectos de recubrimientos industriales, siempre tengan en consideración los tiempos de repinte, ¿sí? Las pinturas que nosotros aplicamos tienen cierto tiempo, por ejemplo, esta nos dice aquí, repintado mínimo 20 horas y máximo sin restricciones. Es decir, que nosotros para aplicar la siguiente capa en los sistemas de multicapas de recubrimientos que tengamos, debemos por lo menos esperar 20 horas para aplicar la siguiente capa. Esto estamos hablando a 16 grados centígrados, ¿sí? Miren, por ejemplo, a 25 grados centígrados nos dice 10 horas. Es decir, por lo menos si aplicamos debemos esperar 10 horas para poder aplicar a continuación la otra capa que viene. Finalmente, las condiciones de aplicación, miren. Entonces aquí también entra bastante el uso de los termográmetros digitales que vimos anteriormente. Tenemos la temperatura del ambiente, por ejemplo, nos da la temperatura mínima y máxima a la cual debería estar, que nos recomienda el fabricante. La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3 grados por arriba de la temperatura de rocío, miren. Entonces, otro parámetro importante a considerar. Tenemos la humedad relativa ambiente, también nos da la humedad mínima y la humedad máxima y humedad relativa de curado, ¿sí? Entonces, miren, este recubrimiento nos dice que para que este cure debe estar como mínimo mayor o igual al 50%. Es decir, que si no tenemos esa humedad relativa, lo más probable es que el recubrimiento fade o no cure bien. En la etapa de curado del recubrimiento tenemos lo que es también 5 puntos, la medición de espesores en seco, ¿sí? Tenemos medición de espesores en seco, que su objetivo es evaluar la adherencia del recubrimiento en seco una vez que éste haya curado. Ah, perdón, esto está mal. Aquí se han equivocado en la redacción. O sea, aquí la intención es evaluar, ¿no?, el espesor de recubrimiento que nosotros tenemos. El espesor, por ejemplo, si está cumpliendo con la especificación del proyecto, si es que está muy bajo y debemos completarlo, si está muy alto y debemos disminuirlo, ¿sí? Eso es lo que es la medición de espesores en seco. Para la prueba de adherencia también vamos a evaluar lo que es la adherencia una vez que el recubrimiento ha curado. Evalúa la adherencia del recubrimiento al sustrato o también la adherencia entre las diferentes capas del recubrimiento que se han aplicado, ¿sí? Para esto existen dos tipos de evaluación. Hay lo que es la adherencia al corte. Esta adherencia al corte se subdivide en 3 métodos y hay también la adherencia a la tracción. Entonces, más adelante vamos a verlo un poco más detallado esto. Tenemos pruebas de curado también. Entonces, hay diferentes maneras de evaluar si el recubrimiento ha curado o no ha curado efectivamente.
Entonces, hablando por ejemplo, el ejemplo anterior, miren, que nos decía humedad relativa de curado más del mayor o igual al 50% de humedad relativa. Entonces, ¿cómo yo sé que mi recubrimiento curó? Y esto generalmente sucede en los orgánicos de zinc o en los inorgánicos de zinc. Nos dan estas condiciones, pero ¿qué hacen los contratistas? Por lo general pintan y como el orgánico e inorgánico de zinc tienden a secarse rápido, entonces esperan una hora y empiezan a darle con la otra capa. Y no, ni siquiera verifican, o sea, no respetan los tiempos de curado que debería tener. Entonces nosotros una de las pruebas que podemos utilizar son estas pruebas de resistencia al solvente a través de frotes, que también vamos a ver más adelante. Tenemos la prueba de Holiday, esto es para detección de discontinuidades en el recubrimiento, y prueba de dureza, ¿sí? Entonces para esto también hay dos tipos de evaluaciones de dureza, las que son con lápiz y las que son con durómetros. Entonces la una mide la dureza del recubrimiento, es un buen, o sea, la una mide, la del lápiz mide lo que es la dureza al recubrimiento de dos maneras, dureza al rayado y dureza a la penetración, mientras que la otra solo mide a través de las escalas, por ejemplo, tenemos la dureza Barkol o dureza Shor, ¿sí? Entonces, miren, aquí nos indica que también la evaluación de dureza es un buen indicador para saber si el recubrimiento ha curado correctamente. Entonces, nosotros vamos a saber si es que también ha curado el recubrimiento a través de una prueba de dureza. Es muy importante y sin embargo, casi no se realiza este tipo de pruebas y ni se solicita. Miren, vamos a entrar a la parte de lo que son mediciones de espesores en seco, ¿sí? Y aquí vamos a topar también, en esta parte he hecho un hincapié en lo que es la norma, la SCPC PA2, que es la más utilizada, y más adelante también en el resto de puntos vamos a ver ciertas normas que me parecen interesantes, de las cuales yo he sacado algunos extractos que considero principales, ¿no? O sea, no quiere decir que vamos a dejar de leer la norma, por lo que se está citando, sin embargo, son puntos claves que también se debe considerar. Aquí en las imágenes de la izquierda tenemos diferentes tipos de medidores de espesores, miren. Tenemos espesores de sonda, por ejemplo, nos dice Positector 6000. Estos son medidores de espesores solamente para recubrimientos, ¿sí? Entonces, que miden, por ejemplo, recubrimientos sobre superficies ferrosas y no ferrosas. Tenemos aquí a la derecha, miren, es diferente la sonda. Este es un Positector 200, son sondas ultrasónicas. Entonces, estos nos permiten evaluar lo que son recubrimientos, por ejemplo, sobre plástico, sobre madera, sobre concreto y diferentes tipos de sustratos. Aquí tenemos el Positest PC. Miren, estos son equipos también nuevos que sirven para evaluar, medir lo que es el espesor de la pintura electrostática cuando está en polvo antes de meterla al horno y antes de que cure. Entonces nosotros podemos medir cuánto es el espesor de la pintura electrostática aplicada. Y tenemos aquí abajo los dos últimos, son medidores de tipo magnético, ¿sí? Entonces, son para lugares donde no se permite equipos electrónicos. El de la izquierda, el Positest DFT, es un equipo más simple para medición de espesores. Adentrándonos un poco más, en la parte, la SCPC-PA2 me adelanto un poquito aquí, voy a ponerles en la esquina superior derecha, nos dice, miren, es el procedimiento para determinar si está conforme el espesor en seco, ¿sí? Según los requerimientos. Entonces voy a regresar a la diapositiva. Aquí hay unos puntos claves que yo he sacado a colación en este webinar, que por ejemplo tenemos dentro de la PA2 una tabla en la cual nos dice los niveles de restricción para hacer lo que es medición de espesores en base a la normativa PA2. Entonces, como ustedes ven, miren, tenemos 5 niveles, los cuales nos dicen, por ejemplo, el nivel 3 es el default, que posiblemente muchos de ustedes han utilizado, que es el más menos 20%, ¿sí? Entonces nos dice como rango mínimo podemos tener menos 20% y máximo más 20%, es decir, 80 y 120. Tenemos más niveles, por ejemplo, vamos a ver el nivel 4, nos dice, en cambio aquí el mínimo tiene un menos 20% y el máximo un más 50%, miren, es un poco más permisible. El nivel 2, en cambio, nos dice como mínimo es lo especificado, no puede tener menos de lo especificado. Y como máximo puede tener el más 20%, ¿sí? Entonces, estos niveles 2 y 3 podrían ser, incluso el 4, 2, 3 y 4 de los niveles más utilizados dentro de especificaciones y dentro de proyectos de recubrimientos industriales, ¿sí? También hemos traído a colación la tabla 8, sí que nos da unos valores de corrección, miren. Esto es en base a la ISO 19840. Entonces aquí, ¿de qué se refiere esto?
Cuando nosotros calibramos este tipo de equipos de medición de espesores, nosotros siempre debemos calibrar sobre la superficie, sobre una superficie, un pedazo de placa metálica, la cual tenga la misma preparación superficial que vamos a evaluar. Esto se hace para compensar los picos del perfil de anclaje que se están generando. Es decir, si nosotros vamos a medir espesores sobre una superficie granadada, nosotros debemos tener una plaquita que esté granadada con el mismo abrasivo, el mismo perfil de anclaje, y sobre esa placa vamos a calibrar nuestro equipo. Si tenemos una superficie en la cual se hizo una preparación con discos de lija, con una grata y discos de lija, entonces debemos generarnos una plaquita que tenga la misma preparación superficial y con eso vamos a calibrar nuestro equipo. Entonces con esto compensamos lo que es el perfil de rugosidad. Entonces, ¿qué pasa en proyectos de mantenimiento donde nosotros tenemos que llegar y medir los espesores, pero no tenemos acceso, ni siquiera sabemos qué preparación superficial, o bueno, tenemos una idea y nos dijeron aquí hicieron con grata, pero no tuvimos acceso a, no tuvimos acceso a la placa, ¿no? Para nosotros poder calibrar el equipo. Entonces nos brinda, miren, estos factores de corrección. Por ejemplo, tenemos en mils y en micras. Nos dice fino, medio y grueso, o coarse. Entonces, ¿de qué se trata esto? Simplemente, si no sabemos, vamos a nosotros a calibrar los equipos con una placa que sea lisa, ¿sí? Vamos a realizar nuestra medición de espesores y a través del grado de preparación superficial que se haya realizado, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar estos factores de corrección. Es decir, por ejemplo, si nosotros supimos que se hizo un granadado y posiblemente el granadado se utilizó una granada número, no sé, una 1.5 en granada mineral, entonces vamos a tener una idea de que posiblemente se generó un perfil de anclaje medio. Es decir, vamos a utilizar un factor de corrección de 1.000. A todas las medidas o al promedio de las medidas que estamos teniendo, vamos a restar 1.000. Es decir, si mi equipo me está marcando 5 mils, realmente tiene 4 mils. ¿Sí? Para lo que es el nivel medio. Si mi equipo me está marcando, por ejemplo, 3 mils, entonces realmente tiene 1.000 de espesor de recubrimiento. ¿Sí? Para esto nos sirve eso. Adicionalmente, vamos a las personas que no han topado el tema de la normativa PA2. Esta es una norma que nos da los lineamientos para nosotros hacer medición de espesores de una manera correcta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene secciones en las cuales nos indica cómo se debe hacer a elementos estructurales, cómo se debe hacer a tuberías, ¿sí? Cómo se debe hacer también, por ejemplo, en placas metálicas. ¿Cómo es lo que nosotros debemos hacer el proceso de evaluación? En el gráfico de la izquierda se ha tomado, esta es la forma más común que se realiza y es para planchas metálicas, si es lo más utilizado, en el cual la normativa, ¿qué nos habla? Nos dice que por cada 10 metros cuadrados, miren, aquí nos dice el área de este cuadrado que tenemos aquí, son 10 metros cuadrados. Entonces nos dice que debemos tomar 5 spots, miren, estamos teniendo el spot número 1, spot 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 5 spots y cada spot debe constar de 3 mediciones puntuales cada uno. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos nuestra área de 10 metros cuadrados, demarcamos 5 spots que tienen 40 milímetros de diámetro, ¿sí? 4 centímetros de diámetro, y vamos como mínimo a tomar 3 medidas. Podemos tomar más de 3 medidas, pero mínimo son 3. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es sacar los promedios, miren. Sacamos los promedios y eso nos va a servir para evaluar, ¿sí? Entonces, la norma te habla, por ejemplo, que cada 10 metros, en 10 metros cuadrados se debe aplicar esto, ¿sí? De 10 a 30 metros cuadrados se debe seleccionar, por ejemplo, 3 áreas de 10 metros cuadrados, ¿sí? De 30 a 100 metros cuadrados se debe, por ejemplo, seleccionar 3 secciones de 10 metros cuadrados cada una y por cada 100 metros cuadrados adicionales, nosotros vamos aumentando un spot más, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes le lean la normativa, es la PA2, y con eso pueden estar más claros de cómo trabaja esto. En el grado perdón, en el dibujo en el gráfico de la izquierda, de la derecha, en el inferior, tenemos, miren, en el centro, si ustedes se fijan, también es cómo delimitar hasta dónde es el área de reparación. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros hasta dónde vamos a reparar la PA2? Entonces, ¿qué se hace aquí? Primero, aquí nos va a dar que no está conforme con espesores toda esta área, ¿sí?
Entonces, a continuación de eso vamos a dividir en 8 secciones, miren. Tiene 3 en la parte superior, 3 en la inferior y 2 a los lados. Y vamos a alejarnos de nuestra área de 10 metros cuadrados, 1.5 metros en las 8 direcciones, ¿sí? Y vamos a tomar nuevos spots. Miren, estamos tomando spots. Pero ¿cuándo nosotros vamos a parar y hasta dónde vamos a delimitar el área? Hasta que nosotros tengamos 2 spots, ok, continuos, miren. Por ejemplo, en este caso de aquí, nosotros tenemos en el superior, medimos un spot, nos salió ok, está aprobado. Nos separamos 1.5 metros más, otra vez ok. Una vez que tenemos 2 mediciones seguidas continuas, nosotros vamos a parar el proceso y aceptamos esa área, ¿sí? La sección, todo esto está delimitado, por ejemplo, esto se refiere a lo que trabajó, lo que hizo un pintor en un turno de trabajo, ¿sí? Entonces, miren, aquí dice, dashed line indicates the boundary of the area painted during the worksheet. Entonces, esta evaluación se hace durante los turnos de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pintamos 100 metros en el día, entonces debemos evaluar esos 100 metros. Y aquí vamos a delimitar estas áreas. Si el otro día pintamos 200 metros, entonces vamos a nosotros evaluar esos 200 metros cuadrados y vamos a delimitar todas estas áreas según este procedimiento. Miren, ¿qué pasa si aquí nosotros tenemos uno ok, un spot ok, pero el siguiente nos salió no? Entonces volvemos a separarnos 1.5 metros y continuamos con el proceso, ¿sí? Hasta que 2 consecutivos nos salgan ok, o hasta que lleguemos también a la delimitación del turno de trabajo o el área que se pintó en el día, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí ustedes tienen a la derecha, miren, simplemente se separa 1.5 y ok, pero ya no tenemos más área para irnos y para seguir evaluando. Entonces, por ende, se entiende que está aceptado todo esto. Sí, entonces les voy a dejar el gráfico unos 2 minutos para que le puedan analizar lo que les estoy explicando. Ok, vamos a continuar entonces. Miren, ahora vamos a pasar a la parte de evaluación de la adherencia, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a ver lo que es la adherencia a la tracción. Entonces, para esto generalmente se ocupan equipos de pull-off. En el gráfico inferior derecho tenemos 2 equipos, son hidráulicos ambos, uno es automático y el otro es manual. En el gráfico de la izquierda se ven los componentes que generalmente tiene un equipo de pull-off, sea hidráulico, sea manual o sea automático, van a tener estos componentes, ¿sí? Entonces aquí se utiliza, por ejemplo, el dolly. Este es el instrumento, este elemento se pega en la placa que vayamos a evaluar o el recubrimiento que vayamos a evaluar para después ser arrancado a través de este sistema, ¿sí? Este sistema hidráulico, el cual aquí tiene una sujetadera, una amarradera que nosotros colocamos sobre el dolly, lo sujeta y a través de presión arranca el dado. Y posteriormente nosotros vamos a evaluar lo que es los dollies. De esto también vamos a ver un video para que lo entiendan un poco mejor, ¿sí? Entonces, al principio, tanto en manuales como en automáticos, es lo mismo. Se coloca el elemento dolly sobre la superficie, se lo pega, se espera que haya pasado el tiempo de curado del pegamento y a continuación se arranca el dado. Si se arranca el dado dolly. Arrancamos y con eso procedemos a evaluar. La norma que nos hace referencia a esto es la STMD 4541, ¿sí? Estos son los métodos estándares para evaluar el pull-off, la fuerza de pull-off, en recubrimientos cuando se usa los instrumentos de adherencia portátiles, ¿sí?
Entonces aquí yo les he sacado unos 4 puntos que yo considero importantes, miren. El primero de la izquierda nos dice, este método maximiza, bueno, nos está hablando de, aquí, lo importante de esto principalmente es que nos habla, ¿no? Que aquí estamos midiendo lo que es el esfuerzo a la tracción y que también nos habla sobre los esfuerzos al corte que se pueden evaluar por otros métodos, ¿sí? Entonces, miren, esto aquí está siendo claro, nos dice que esto evalúa la tracción, pero también hay otras formas de evaluar como es al corte, ¿sí? Entonces, miren, aquí nos dice como los métodos de Scratch o de Knife Adhesion, que los vamos a ver más adelante, ¿sí? También nos habla sobre usar lija, miren, una lija fina. Entonces, también nos dice que nosotros, si nosotros requerimos, por ejemplo, limpiar el recubrimiento, no se debe afectar la integridad del recubrimiento, ¿sí? No se debe afectar, primeramente, no se debe hacer limpiezas con solventes, no se debe hacer limpiezas con químicos. Y si nosotros vamos a utilizar una lija, debe ser la lija de 1 grano 400 o más fino, si se dan cuenta, porque la idea no es nosotros sacar brillos, no es generar rugosidad, no. Aquí la norma es clara y lo van a ver más adelante, dice que el recubrimiento debe estar intacto. Entonces, ¿cuándo utilizamos estas lijas? Solamente cuando necesitemos limpiar algún tipo de contaminante que esté sobre el recubrimiento, ¿sí? Miren, también aquí nos habla sobre recortar. Como ustedes pueden ver en el gráfico anterior, miren, tienen esta herramienta que tiene unos dientes. Entonces, por lo general, muchas veces se solicita que se corte alrededor del dado, ¿no? Esto es opcional, o sea, si el cliente les dice, por ejemplo, si ustedes son inspectores de recubrimientos, y el cliente les dice que corten, entonces, simplemente en el reporte que ustedes generan, deben indicar que se realizó el corte, ¿sí? Pero sin embargo, al hacer el corte estamos faltando a la norma, miren. La norma nos dice que si nosotros hacemos este corte alrededor, si viola el principio fundamental in situ del criterio de la prueba, ¿sí? Que se debe realizar en un recubrimiento que no esté alterado. Entonces, como ven, la norma es clara, les dice que no debería estar alterado. Y es más, es por eso que se pide la lija incluso más fina que 400. Y algo también importante que ustedes deben tener en mente y no olvidarse es que, miren, cuando ustedes están realizando este ensayo de pull-off, ¿sí? Cuando ustedes están girando, por ejemplo, los equipos que son de manivela o este tipo de hidráulicos, de equipos hidráulicos, la velocidad que ustedes deben aplicar es de 1 megapascal por segundo, es decir, 150 psi por segundo, ¿sí? Hasta que ocurra la falla. O también se debe aplicar, o sea, se lo debe hacer hasta que se alcance el esfuerzo máximo en 100 segundos o menos. Vamos a explicarles un poco mejor esto. Es decir, nosotros primeramente sabemos que existe una velocidad. Ahora ya sabemos que hay una velocidad con la cual nosotros debemos dar la vuelta, por ejemplo, en los pull-ups de manivela. Hay diferentes tipos de pull-ups. O en este caso, el pull-up que tenemos aquí manual, que vamos a presionar. Entonces debemos generar con una velocidad que aumente 150 psi por segundo. Entonces, empezando desde ahí, la velocidad nuestra va a ser 150 psi por segundo hasta que se rompa el dado y se pueda evaluar y la falla haya ocurrido, ¿sí? Sin embargo, nos está diciendo que si es que nosotros superamos la presión de arranque que nos pedía el recubrimiento, es decir, los recubrimientos dentro de sus propiedades físicas suelen decir en las hojas técnicas, este recubrimiento va a aguantar 500 psi, este recubrimiento va a aguantar 100 psi, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros ya sobrepasamos en 100 segundos o menos los 100 o 500 psi que nos diga la hoja técnica, el ensayo está por aceptado, ¿sí? Entonces, queda a decisión del cliente si desean que se arranque el dado o dejar el dado pegado para no afectar la integridad del recubrimiento. Eso es lo del ensayo de pull-off. Ahora vamos a ver lo que es el ensayo, la adherencia al corte, miren, lo que nos hablaba también antes. Para esto existen diferentes herramientas que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hemos citado 3 herramientas. Bueno, en sí estas son las 3 únicas herramientas que hay. La primera es una regleta. Esta regleta, aparte de ser un medidor de espesores en húmedo, ¿sí? Tiene aquí unas secciones, miren. Ustedes le pueden ver, tienen separaciones. 1.5 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro. La intención de estas separaciones es que nosotros ingresemos, miren, aquí abajo está el kit, nos viene una cinta de adherencia y una cuchilla. Entonces nosotros vamos a generar una cuadrícula, como la que se mira aquí, miren.
En este caso aquí ya la cuchilla viene con las separaciones, mira, tiene separaciones dentadas. Entonces hacemos un corte en cruz, se genera una cuadrícula y pegamos esta cinta especial sobre eso, para después arrancarlo y evaluar. Pero el problema de estas cuchillas, como la que se ve aquí, miren, la cuchilla que está aquí en la parte inferior que le estoy señalando, es una cuchilla rotatoria. Es decir, cuando se desgastan las puntas, ustedes le aflojan el tornillo y acá tienes otra cuchilla. Entonces colocan esa cuchilla. Se desgasta y colocas esa cuchilla. Entonces tienen 8 puntas diferentes. Igual, lo mismo que aquí, ¿no? Si ustedes pueden ver, esta es una cuchilla rectangular, ¿sí? El problema de esto es que estas cuchillas funcionan en base a los espesores que ustedes tienen. Es decir, por ejemplo, la separación de los dientes de corte que estas tienen se diferencian, ¿no? Por eso es que esta tiene diferentes graduaciones. Miren, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Porque nosotros debemos variar el tipo de cuchilla dependiendo del espesor que nosotros tenemos. Entonces eso se convierte en un punto que no sería a favor para estos dos de la derecha. Mientras que este tipo de reglas son de acero templado, en las cuales no tenemos necesidad de estar comprando diferentes cuchillas. Simplemente con la regleta nosotros la sostenemos, hacemos los cortes, giramos, ponemos perpendicular la regleta, hacemos el corte transversal, generamos la cuadrícula, dependiendo de la separación que nosotros necesitamos de dientes, ¿sí? Entonces estas separaciones más adelante le vamos a ver. Miren, aquí hemos citado las normas que hacen referencia a este tipo de métodos. También hay otro método que se hace un corte en X a través de una cuchilla, ¿sí? Entonces, primeramente se ha citado lo que es la ASTM D3359. Esta tiene dos métodos, el método B y el método A. Si el método B es este que está con dibujos aquí. Y el método A es esta parte que está aquí a la derecha. Entonces, el método B es cuando nosotros hacemos el corte de la cuadrícula, como vimos hace un momento, ¿no? Entonces, tiene 5 niveles de adherencia, los cuales se procede a evaluar según la cantidad de desprendimiento que obtenemos. El método A, ¿de qué se trata? Este se realiza un corte en X, ¿sí? Entonces, vamos a dibujarle aquí. Vamos a coger un lápiz. Ok. Entonces, nosotros tenemos aquí el método A. Este entonces se trata de hacer un corte en X, ¿sí? Este corte se pretende de que sea de 30 a 45 grados de ángulo. Entonces, para después nosotros de haber hecho el corte, pegamos la cinta de adherencia encima de esto, procedemos a arrancar y vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, también nos indica que tiene 5 niveles de adherencia. Entonces, tenemos 5 niveles de adherencia también. Finalmente, para adherencia a la tracción, bueno, no adherencia a la tracción, pero también tenemos otro tipo de adherencia a través de cortes, el estándar ASTM D6677, ¿sí? Este tiene un rango de 6 niveles, miren, del 0 al 10, va de 2 en 2. Entonces igual, se hace un corte en X, pero aquí no se pega ninguna cinta. Simplemente con la punta de la cuchilla se hace un desprendimiento y se evalúa según los requerimientos que nos diga la norma, ¿sí? Entonces, como ven, estos son 3 métodos diferentes también para evaluar adherencias. Entonces, no está bien, estos métodos no son comparables, ¿sí? No podemos comparar uno de adherencia al corte con uno de adherencia a la tracción. Y tampoco podemos decir que uno sea mejor que el otro, ¿sí? Ambos son métodos que evalúan la adherencia de un recubrimiento en base a diferentes condiciones. Miren, aquí tenemos ciertos puntos de la norma también que son muy importantes y que he considerado importantes compartirlos con ustedes. Miren, nos dice, miren, el método A nos dice principalmente es utilizado para campo, es decir, el corte en X generalmente se lo utiliza en campo, mientras que el método D es más accesible para lo que es laboratorios y shoppings, talleres, ¿sí? También nos indica que el método B, o sea, el de la cuchilla, no se considera para espesores mayores a 5 mils, a menos de que el espacio de las cuchillas sea mayor, ¿no? Y se dé un acuerdo de uso con el cliente. Entonces, como les decía, aquí viene el problema, miren, esta separación que se genera en la cuadrícula, ¿sí? Porque nosotros al utilizar este tipo de elementos de adherencia que tienen esta garra y se intercambian las cuchillas, tenemos el problema que tenemos que tener cierto tipo de cuchilla con cierta separación para el espesor que requiramos. Mientras que si adquirimos esta regleta ya tenemos todo en uno.
¿sí? Vamos a ver otro de los puntos importantes también que yo considero y nos sale aquí, nos dice, bueno, esto ya lo dijo arriba, miren, que generalmente el método B no puede ser usado, no se recomienda utilizarlo para espesores mayores de 5000. Aquí está justamente la parte de las cuchillas, miren, para recubrimientos que tienen un espesor de recubrimiento en seco, miren, que incluye hasta los 2000, se debe utilizar cuchillas separadas 1 milímetro, ¿sí? Entonces esto depende de los mil, ¿no? Por ejemplo, hasta 5000, hasta 2000 nos dice 1 milímetro. Hasta 5000 es 2 milímetros. E incluso hay cuchillas ahora que nos sirven hasta 250 micras. Es decir, 10.000 tienen separación de 3 milímetros. Pero como ven, no es recomendado por la norma, ¿sí? Entonces les dice que si ustedes quieren utilizar eso, que sea bajo la responsabilidad del cliente, ¿sí? Entonces es por eso que aquí la regla, miren, si ustedes pueden apreciar, tienen lo que son 1 milímetro, 2 milímetros, 1.5 y 3 milímetros. Para, si queremos hacer un corte en cruz, simplemente cogemos nuestra reglita y lo hacemos. Entonces nos evitamos de estar cambiando cuchillas y comprando cuchillas, porque son caras, ya que son de acero templado también las cuchillas. Vamos a ver qué más tenemos aquí interesante, miren. También nos está diciendo, miren, para espesores en seco, que sean de 2000 y 5000, bueno, esto es justamente los 5000, miren, aquí está lo que habla de los 2 milímetros que deben tener y máximo 6 cortes, ¿sí? También nos habla que deben tener 6 cortes. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 6 cortes, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con cuchillas de 2 milímetros, debe generarse 6 cortes, porque en cuchillas de 1 milímetro, en cambio, se generan 11 cortes, ¿sí? Hay confusión en esto de las cuchillas porque hay fabricantes que venden las cuchillas de estas chiquitas, pero no explican que, por ejemplo, bajo ASTM 3359, las cuchillas que tienen separación de 1 milímetro deben generar 11 cortes, mientras las de 2 milímetros, 6 cortes. Pero también hay cuchillas de 1 milímetro que tienen 6 cortes y esto se utiliza bajo el estándar ISO, ¿sí? Bajo la ISO que evalúa adherencias. Miren, aquí también esta parte es para lo que es el método A, en cambio. Nos dice que hagamos 2 cortes en el recubrimiento de alrededor de 4 centímetros cada uno y con un ángulo de 30 a 45 grados, ¿sí? Para hacer las incisiones. También nos habla que debemos esperar más o menos de 30 a 90 segundos una vez que nosotros hemos aplicado la cinta para posteriormente removerla, ¿sí? Entonces aquí hay que tener cuidado, miren. Nos dice remover la cinta by seizing the free and pulling. Ya. Miren, aquí nos dice, o sea, que nosotros tratemos de, como quien dice, quitar la cinta de adherencia de una manera templada, ¿sí? Entonces, y en un solo jalón es. Y también no hay que hacerlo con demasiada presión, o sea, es una presión considerable, porque a veces los inspectores exageran mucho y jalan con todas sus fuerzas y no se debe hacer así. De igual manera, si se fijan, el ángulo de arranque son 180 grados. Entonces, nosotros al momento que vamos a arrancar la cinta, debemos procurar estar a 180 grados y procedemos con el arranque, ¿sí? Miren, algo interesante también que está aquí. Nos dice la inspección del corte en X for removal coating, ya, miren, entonces aquí también hay que evaluar, nos dice que inspeccionemos también el corte en X en el sustrato, ¿sí? Entonces aquí hay otro error común que cometen los inspectores de recubrimientos o las personas que hacen este ensayo, que solamente se fijan y evalúan la cinta de adherencia, pero esto hay que evaluar tanto la cinta de adherencia como el sustrato que ustedes cortaron, porque muchas veces al momento que ustedes hacen el corte ya se cae la pintura y cuando pegan la cinta ya no tienen que arrancar y sale todo limpio, pero no quiere decir que esté bien la adherencia, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en eso. Por eso es recomendable que estos ensayos, como les dije al principio del webinar, o sea, se deben ejecutar por personal certificado y entrenado. Vamos con la parte de detección de pinholes, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos tipos de equipos. Los detectores de pinholes, que son equipos que tienen una esponja, la cual se humedece, y a continuación se pasa sobre la superficie del recubrimiento para detectar discontinuidades de la pintura, ¿sí?
Entonces, ¿de qué nos sirve que nosotros detectemos este tipo de discontinuidades? Es porque si nosotros tenemos discontinuidades en el recubrimiento, están puntos que no están cubiertos, ¿sí? Es decir, todo nuestro sistema que pudimos haber aplicado de repente tiene unos puntitos en los cuales puede acceder los contaminantes, el agua y generarse el proceso de corrosión. Este de aquí es un medidor de bajo voltaje, ¿sí? Es un detector de pinholes de bajo voltaje. Y a continuación tenemos en cambio un detector de pinholes de alto voltaje, miren. Este es un poco más completo y este funciona con una escobilla, no hay que humedecerlo, ¿sí? Incluso también tiene un accesorio para evaluar tuberías. Entonces, ¿cuándo se usa el uno y cuándo se usa el otro? Este generalmente se utiliza cuando el defecto son pinholes, ¿no? Como el nombre lo dice, ya vamos a ver más adelante qué son los pinholes. Entonces, eso es cuando el defecto está abierto a la superficie. Mientras que los de alto voltaje, como este otro, nos detecta lo que son holidays, ¿sí? Y holidays es un conjunto de defectos. Por ejemplo, tenemos aquí lo que son los pinholes que detecta el anterior. Tenemos los ojos de pez, miren. Estos ojos de pez se generan cuando se aplica recubrimiento sobre superficies aceitosas. Tenemos aquí, está hecho un zoom, ¿no? No son ampollas, son burbujas de aire. Pero muchas veces cuando nosotros aplicamos recubrimientos y estamos evaluando, no estamos entrenados la vista, generalmente quedan burbujitas de aire que no son detectables a simple vista. Entonces, a través de estos equipos se puede detectar. ¿Cómo funciona? Simplemente se pasa el detector Holiday, ¿sí? A través de la zona de recubrimiento y este emite un pitido cuando encuentra algún tipo de defecto, ¿sí? Entonces, como ven, hay dos tipos aquí. El de bajo voltaje y el de alto voltaje. Igual los de bajo voltaje también tienen sus accesorios, miren. Tienen rodillos para superficies más grandes, para que sea más fácil la evaluación. Tienen este tipo de esponja, que es el más común. Tienen unas esponjas que es para ingresar dentro de tuberías de pequeños diámetros, por ejemplo. Entonces estos equipos se conectan a tierra, si tienen el conector a tierra aquí. Mientras que el de aquí viene con su accesorio, miren, también viene con conexión a tierra, para cargarlo en el hombro y este tiene el accesorio incluso para medir lo que es en tuberías, detectar pinholes. Entonces este es uno de los ensayos también que es más importante para lo que es la evaluación del curado del recubrimiento. Sin embargo, por falta de conocimiento muchas de las veces no se le toma en cuenta dentro de nuestras especificaciones, ¿sí? Y por lo general se pide este de aquí, el equipo de esponja húmeda. Sin embargo, como ustedes ven, el equipo de esponja húmeda tiene sus restricciones, ¿sí? Entonces, mucha gente piensa que este de aquí, lo único que le restringe es el espesor que vamos a medir. Sin embargo, como ven, solo detecta un tipo de defectos, mientras que el otro detecta más defectos. Hay un estándar muy bueno que lo recomiendo en caso de que ustedes lo requieran. Es el estándar NACE RP0188. Entonces, este es el estándar, nos dice Holiday, discontinuidades, es el ensayo de Holiday en recubrimientos protectores nuevos, ¿sí? Sobre sustratos conductivos. Miren, aquí están los conceptos, que es una discontinuidad. Entonces, miren, la discontinuidad puede ser un void, que son como vacíos, fisuras, puntos delgados, o sea, puntos de bajo espesor, también nos va a detectar el otro. Por ejemplo, hay veces que por mala atomización quedan unos puntitos de muy bajo espesor, mientras que con el pinhole, el detector de pinholes, como solo detecta pinholes, no va a pitar, pero con el de AC puede encontrar estos puntos, miren. Incluso nos detecta donde tengamos inclusiones de materiales, por ejemplo, iones ferrosos y contaminaciones de ese tipo, ¿no? Que tengan resistencia eléctrica, miren. Entonces, como ven, esa discontinuidad y el holiday dice que es una discontinuidad, miren. Entonces, los holidays son todos estos que nos está mencionando aquí arriba. Mientras que los pinholes nos dicen, miren, son pequeños y como poros, son fallas como poros, en los cuales el recubrimiento, bueno, en sí, en resumen, les dice que está abierto a la superficie, ¿sí? Entonces, eso es lo que les explicaba. Pinholes es una cosa y holidays son todo esto que dice discontinuidades. Miren, aquí hay una parte que genera confusión, por ejemplo, en lo que es los inspectores, por lo que les decía, porque muchas veces en especificaciones se toma en cuenta y te dicen, bueno, hagamos solo con esponja húmeda.
porque piensan que solo es por el espesor que se utiliza la esponja húmeda, pero no que el tipo de defecto que vamos a nosotros detectar. Miren, entonces tenemos aquí, nos dice, the film thickness shall be, ya. Entonces aquí nos dice que nosotros deberíamos utilizar, cuando tengamos superiores a 20 mils, un detector de alto voltaje, es decir, este de aquí. Mientras si es que es menor a 20 mils el recubrimiento, debemos utilizar este de aquí, ¿sí? Entonces, esto genera un poco de confusión en la traducción cuando los inspectores traducen o leen la norma, no la entienden bien. Y es por eso que algunas especificaciones están erradas. Y te piden, como ellos no van a aplicar más de 20 mil, entonces te dicen, pidamos un holiday de esponja, ¿sí? Sin embargo, como ven, lo único que evalúa son pinholes. Entonces, de aquí se refiere más que todo, te está recomendando, ¿no? Por parte de los espesores, pero también hay que verle desde el otro punto de vista de qué es lo que vas a detectar, ¿sí? Dentro de lo que son los detectores de alto voltaje, estos se pueden regular los voltajes, ¿sí? Entonces aquí en esta norma, por ejemplo, bueno, también hablando de la esponja, miren, también hay una velocidad. Esto también es importante. La velocidad a la cual nosotros debemos mover la mano mientras estamos pasando la esponjita por la superficie. Entonces nos dice 0.3 metros por segundo o 30 centímetros por segundo o un pie por segundo. Nos dice que usemos un doble pase en cada área, ¿no? Es decir, vamos a subirlo y vamos a bajarlo. A continuación sube, baja. Y esto se hace a una velocidad aproximadamente de 30 centímetros por segundo, ¿sí? Y lo mismo aplica para el holiday de alto voltaje. Esta tabla que vemos aquí, que está también dentro de la norma, nos sugiere, miren, voltajes sugeridos para high voltage, los holidays, los detectores de holidays de alto voltaje, ¿sí? En el cual nos indica, miren aquí, nos dice de 200 a 280, de 300 a 380, nos da los rangos de espesores y nos indica el voltaje que que nos recomienda que utilicemos para evaluar eso, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, también hay una tablita que nos va a decir los voltajes. Sin embargo, también hay una regla que nos dice que pongamos 100 voltios por cada 1000. Sí, por cada 1000 se aplican 100 voltios. Vamos con la parte de curado de los recubrimientos orgánicos. Miren, esto era lo que hablábamos de la resistencia al solvente. Entonces ahí vamos a chequear esto. Nos dice, miren, esta es una prueba simple, ¿no? Igual los puntos principales que yo he sacado de la normativa, esta es ya le vamos a ver más adelante está. Pero aquí tenemos la parte de materiales, nos dice, miren, necesitamos un solvente que puede ser el metiletilketona. Nos dice también spritz minerales que conforme a la especificación D235 de STM, silenos que conforme a la especificación D843 y otros solventes. Vamos a requerir una tela de lana, así que no desprenda pelusa, y también la parte de lo que es los MCDs. Entonces aquí básicamente lo que nosotros tenemos que saber para evaluar este tipo del curado de los recubrimientos, acuérdense que aquí decimos recubrimientos orgánicos, porque también hay la norma para recubrimientos inorgánicos, ¿sí? Entonces nos dice, miren, que hay que generar un frotado, ¿sí? Al menos en el área, porque también la norma les explica el área que hay que delimitar y todo eso. Incluso aquí está no, este es el tamaño del cloth, del trapito que vamos a usar, pero la norma les indica el tamaño de área que hay que delimitar. Entonces nos dice, miren, hay que hacer 25 frotados dobles. Es decir, un frotado doble es ir hacia arriba e ir hacia abajo. Eso es uno. Ir hacia arriba e ir hacia abajo, dos. Hacia arriba, hacia abajo, tres. Entonces, en 25 frotados dobles tendríamos 50 frotes normales. ¿Sí? Eso hay que también estar pendiente. Miren, aquí también nos habla que si es que necesitamos evaluar el curado en forma numérica, utilicemos los métodos de lápiz que vamos a ver más adelante y también los métodos por durómetros. Entonces, esos son. ¿Cómo se reporta esto esta evaluación se la hace, por ejemplo, en lo que es orgánicos de zinc, inorgánicos de zinc bastante. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo es lo que se reporta los resultados. Se mide la adherencia, ¿no? Perdón, se mide el espesor antes de hacer los frotes y el espesor después de hacer los frotes para ver el desgaste que hubo. También se coloca aquí, por ejemplo, el before rubbing antes del frote
y después del frote en una fotografía, cómo estaba antes y cómo estaba después, y qué es lo que nos especifica el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? Esta es la famosa prueba de frote, ¿sí? Miren, aquí está, en cambio, nos hablaba que también el curado se puede evaluar con la dureza. Entonces aquí yo he citado dos formas y esta es la norma, la STM, la D2240, ¿sí? Entonces tenemos dos formas de evaluar dureza. Una que es a través de durómetros, que es esta norma de aquí, eh, sí, durómetros Harner. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en estos equipos de aquí tenemos el durómetro como un barcode, es un barcode digital, y también tenemos dureza Shore. Entonces aquí nos indica estamos haciendo dureza Shore A, hay dureza Shore B y dureza Shore B, Shore C, perdón. Mientras que aquí también tenemos la otra forma de evaluar la dureza, miren, es la STMD 3363, ¿sí? Entonces, esta es para evaluación a través de un lápiz. ¿De qué se trata esta prueba del lápiz? Nosotros aquí evaluamos dos tipos de durezas, la dureza al rayado y la dureza a la penetración, ¿sí? Entonces, se utiliza un lápiz de punta recta, entonces para esto se lo lija la punta del lápiz y se lo deja perpendicular a la superficie, y en un ángulo de 45 grados se empuja sobre la superficie del recubrimiento, ¿sí? Entonces, esto se lo va haciendo, miren, aquí tenemos esta escala, desde el lápiz 6B hasta el lápiz 6H, ¿sí? Entonces vamos probando con cada uno de los lápices y después se evalúa. Entonces es hasta que ya, por ejemplo, ya no raye. Entonces con el lápiz que ya no raya, esa es la dureza al rayado que tenía. El lápiz que no penetra es la dureza a la penetración. Entonces tenemos el 6B, 5B, 4B, 3B. Entonces todo esto se evalúa a través de los lápices normales. Miren, y aquí está lo que les decía, ¿no? Evalúa la dureza al rayón y la dureza a la penetración, ¿sí? Entonces nos dice que hay que hacer un corte al menos de 3 milímetros. Bueno, ajá, sí. Que, o sea, para evaluar esto es, ustedes tienen que ver si es que es al menos 3 milímetros lo que queda medio profundo, o sea, medio como la dureza a la penetración. Entonces, hay que continuar con el siguiente lápiz. Igual, vamos a ver unos videos de eso también. Y finalmente, para acabar el webinar, la parte teórica y después vemos los videitos que son muy cortos y les puedo explicar cualquier cosa que necesiten saber. Vamos a hablar un poco sobre el dossier y la evaluación de la placa testigo, ¿sí? Entonces, como vimos a un principio, el dossier de calidad contiene todo lo necesario, toda la documentación que se generó en el proceso, ¿sí? Desde las hojas técnicas, memos en caso de que se hayan hecho oficios, acuerdos que se hayan llegado en la reunión previa al trabajo, adicional todos los documentos que nosotros hemos generado en nuestra inspección, certificados de calibración de equipos, si es necesario las normativas, ¿sí? Todo eso debe contener el dossier de calidad. Dice, adicional se deberá generar un registro fotográfico y documentar los lotes de los productos aplicados a fin de generar trazabilidad. Miren, es algo importante. Entonces hay que pedir al fabricante lo que son los certificados de calidad de los productos en base a los lotes de pintura o de tiña también que nos están entregando. Y hacemos un registro fotográfico y esto también debe ir dentro del dossier de calidad, ¿sí? Todos los documentos generados deberán ser elaborados por personal calificado y certificado para esta función. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Como ustedes ven, hay una gran variedad de métodos y algunos de ellos parecen simples. Sin embargo, hay que tener un criterio y hay que estar entrenado para hacer estas evaluaciones. Entonces, es por eso que, por ejemplo, aquí en Ecuador y en muchos países ya de Latinoamérica se han traído los programas de certificación como inspectores de recubrimientos industriales a través de CCPC, ¿sí? Que son 3 niveles. Entonces, cada uno de los niveles les había comentado que íbamos a ver. El nivel 1 se supone está apto para hacer lo que son evaluaciones no destructivas. Sin embargo, dentro del programa te enseñan cómo hacer evaluaciones destructivas, ¿no? El nivel 2 es como una formalización del nivel 1 y también ya te da un poco como que más de aptitud, que estás preparado para, ya tienes los conceptos como para hacer unas evaluaciones destructivas. Y el nivel 3 es quien verifica los trabajos que realiza el nivel 1, el nivel 2 elabora planes de inspección, por ejemplo, ¿sí? Y quien delimita ciertos parámetros en las inspecciones. La parte de evaluación de placas testigo, en cambio, esto es generalmente, por ejemplo, dependiendo de los sustratos que nosotros vamos a aplicar, muchas veces nuestros clientes
no quieren que se dañe el recubrimiento acabado, ¿no? Entonces, para esto nos piden placas testigos que hay que prepararlas en las mismas condiciones en las que se está trabajando. Es decir, si yo estoy haciendo una tubería, por ejemplo, entonces la persona de la tubería me debería dar una muestra del mismo metal de tubería, ¿sí? Entonces, al momento que estoy sandblasteando, si es que ese es el caso, también sandblasteo la probeta que yo estoy haciendo. Al momento que estoy pintando, también pinto ese mismo momento. Y la idea de las placas testigo es que tengan las mismas condiciones con las cuales se ha hecho ya el trabajo propio en sí, ¿no? Eso sería la parte de, del webinar, la parte teórica. Voy a compartir con ustedes unos pocos videos que quisiera que los vean conmigo para que en caso de que haya dudas, poder aclararlas de una vez, ¿sí? Y después de eso, si es que tienen preguntas, encantado de responderlas y se daría por finalizado el webinar, ¿sí? Miren, vamos a iniciar con este equipo de aquí, que es el medidor de espesores. Es bien simple el video, es solamente para que vean cómo mide el espesor, ¿sí? Entonces aquí lo está aprendiendo, está activando las estadísticas el señor. Y a continuación lo único que hace es proceder con las mediciones, ¿sí? Una vez que lo calibró, claro, hay que calibrar el equipo. Entonces estos equipos se los puede cambiar a micras, micrones, te dan las medias, miren, la media, la cantidad de lecturas que se han tomado, desviaciones estándar, la medida más alta, la medida más baja. Miren, aquí nos va indicando el número de medidas. Ese es el medidor de espesores, ¿sí? Como ven, es bien simple. Tenemos aquí un medidor de pull-off para que vean, miren, aquí están los dados pegados, sí, este es un automático. Entonces, en el automático lo único que hay que hacer es aplastar el botón y arranca el dado. Un problema que tienen estos pull-offs de tipo automático es que también deben adquirir el banco de pruebas, porque estos requieren un banco de pruebas para poder certificar y verificar en campo que la calibración está adecuada, ya que se descalibran rápidamente. Entonces no nos sirve mucho tener uno de estos automáticos si no tengo el banco de pruebas. Y eso hay que estar pendiente siempre. Miren, aquí entonces lo único que hace, sujetó con la agarradera el dolly y empieza a correr la presión, miren. Estos equipos se lo regula la velocidad de arranque, el tamaño del dado que se está aplicando. Entonces, miren, al momento que arranca, me parece que ya arrancó para el equipo. Sí, miren aquí. 145 PSI me imagino que son. Entonces, aquí para el equipo y con eso nosotros podemos registrar. Ese es el pull-off. Vamos a ver lo que es el medidor de condiciones ambientales. ¿Sí? Miren, estas son las ondas que nosotros vimos, en el cual nos indica que aquí tiene todo el sensor para lo que es condiciones ambientales, si vienen calibrados los equipos, por ejemplo. Y hay ventajas sobre, estos son ciclómetros manuales también que se utilizan, ¿sí? Entonces, la ventaja sobre estos es que son más precisos, son más fáciles de usar y te da el reporte digital. Te evitas de estar usando tablas ciclométricas y hacer cálculos tediosos, ¿sí? Entonces, estos son los equipos, ¿no? De Felsco, en este caso que se ha seleccionado para el webinar, son de sondas intercambiables en uno solo. Miren, aquí esto es chévere. Hay cuatro tipos, nos dice, de medidores de temperatura, ¿no? Tenemos el común, que es uno el termómetro de contacto es el normal. Tenemos aquí este que es para dejar que se generen registros, entonces se ancla mecánicamente, magnéticamente se queda anclado y con esto empieza a enviar reportes cada hora, cada media hora, depende cómo se lo calibre, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el que vimos con un anemómetro, con un medidor de velocidad de viento. Y también tenemos unas ondas integrales que ya vamos a ver para qué funcionan. Miren, ese es el normal, ¿sí? Entonces ahí está indicándonos todas las medidas que ya les habíamos explicado, humedades relativas, y ahí es el termómetro de contacto para la temperatura de la superficie. Entonces nos mide la temperatura superficial. Este es el que es magnético, miren, se queda anclado, es como una termocupla. Entonces conectamos eso y estos equipos se conectan a Wi-Fi, a una red Wi-Fi.
Entonces, a través de eso nos envía al mail, depende de lo que configuremos nosotros, los datos. También se puede conectar una sonda, miren, igual a través de la tipo termocupla para medir lo que es temperaturas de las mezclas. Y aquí tenemos el medidor de viento, ¿sí? Entonces aquí tiene un sistema para medir lo que es la velocidad de viento, un anemómetro. Este es para medir flujos también, por ejemplo. Tiene ya incluso el roscado, miren. Si nosotros necesitamos medir temperaturas dentro de algún lugar que esté fluido y necesitamos ver por dentro, o sea, tiene eso. ¿Sí? Esos son los videos, por ejemplo, de lo que es el Dew Point Meter, medidor, el termómetro digital. Tenemos aquí lo que es también el medidor de espesores magnético que vimos al principio. ¿Sí? Este es conocido, el nombre es como la banana. Entonces, este es un medidor magnético, miren, que se adhiere, aquí tiene un como salidito, un pupito, ¿sí? Entonces este se pega al metal y nosotros giramos esta ruedita y cuando se despega nos dice el espesor que tiene, ¿sí? A través de resistencia, la resistencia magnética que genera el recubrimiento, miren. Entonces ahí saltó. Si ustedes se fijan en esta parte de encima, es lo que salta, miren, ahí va de nuevo. Lo aplasta y salta de nuevo, miren. Entonces, estos también nos dan en mils, nos dan en micras y estos son usados para lugares donde sea extremadamente peligrosa la parte explosiva, ¿no? Que no se puede utilizar equipos electrónicos. Tenemos, miren, aquí está el corte en X, que más o menos les expliqué un pequeño dibujo. Y esto es interesante porque está evaluando en madera, miren. Entonces, aquí lo que él hace, te dice que necesita un borrador, una cuchilla y la cinta de adherencia, ¿sí? Y la regla. Él genera el corte, genera el otro corte para hacer la X. Igual le está recalcando que se debe hacer entre 30 y 45 grados. Una vez que se hace el corte, nosotros pegamos la cinta adhesiva, miren. Se pega la cinta, a continuación se aplasta, se hace presión para ejercer presión, se espera de 60 a 90 segundos, ¿sí? Y arrancamos en 180 grados, no se olviden de eso. Entonces miren cómo arranca ahí el acabado de... Entonces miren, si se dan cuenta, aquí fada la capa superior, ¿no? Entonces se despegó todo eso, si no tiene nada de adherencia y están evaluando incluso sobre madera. Hay cómo hacer este tipo de evaluaciones, ¿sí? Y lo mismo es para metal. Miren, aquí está evaluando en cambio también a través de una cuchilla, de una garra, miren, el corte en cruz, el método B. De igual manera se hace el corte, se genera una cuadrícula, se pega la cinta de adherencia. Ah, primero se limpia, ¿no? Aquí lo que nos interesa evaluar es la cuadrícula, es por eso que le pega encima de todas esas obras. Sí, aquí lo que uno evalúa es la cuadrícula, no lo que está fuera de la cuadrícula. Entonces aquí lo único que hace igual arranca y se evalúa dependiendo la tablita
que vimos en el webinar, en las presentaciones. Vamos a ver también lo que son los durómetros, por ejemplo. Vimos también que hay durómetros Barcol, Shore. Entonces aquí estamos utilizando un durómetro dureza Barcol, miren. Tenemos el equipo justo el que vimos. Entonces aquí él está calibrándolo sobre la placa de vidrio. Entonces hace presión y el equipo nos bota el valor de dureza Barcol que puede tener la placa, ¿sí? Y entonces esto se hace sobre el recubrimiento para evaluar la dureza que tiene. Todos estos parámetros de dureza nos debe dar la hoja técnica. Sí, la hoja técnica es quien nos debe indicar el fabricante del recubrimiento. Entonces, como ven, estos equipos son muy interesantes porque sigue siendo el mismo equipo, pero se van cambiando las ondas. Entonces, no hay necesidad de andar a cargar muchos equipos o de comprar un equipo para cada cosa. Miren, ahí está. Esto es simple, ¿no? Dureza Barcol. Vamos a ver la dureza con lápiz, miren. Hay unos como estos carritos de aquí que son simplemente para nosotros colocar y que se nos haga más fácil realizar el ensayo. Sin embargo, no son necesarios, se lo puede hacer a pulso, ¿no? Entonces aquí él solo coloca el lápiz, ajusta y después hace que recorra sobre el recubrimiento para poder evaluar. Sí, entonces aquí él coloca sobre la pintura y genera, miren, lo coloca y hace el recorrido. Entonces aquí evaluamos lo que es todo lo que es la dureza al corte, resistencia al corte y resistencia al rayado, ¿sí? A la penetración al corte. Es bien simple la prueba, ¿no? Aquí está la parte de lo que es medición de espesores en húmedo. Básicamente es aplicar la galleta que vimos, ¿sí? Lo aplica sobre una superficie húmeda. Entonces, miren, colocamos la galleta, después sacamos y evaluamos hasta dónde se marcó. Sí, con eso tenemos los mils en húmedo que nosotros estamos aplicando. Miren, entonces nos dice la muestra mide 16 en húmedo. Con eso nosotros pronosticamos cuánto va a medir en seco. Mira, este mide 8. Entonces se marca, ¿no? Entonces este es el uso de la galleta para medición de espesores en húmedo. Tenemos aquí el micrómetro digital, miren, el que habíamos visto para perfil de anclaje. Entonces lo que nos está indicando es la cinta Testec. Simplemente la coloca dentro del agujero y van a ver cómo bota la medida. Entonces hay que tenerlo presionado. Ahí, no la tiene, ahí recién la tiene presionada. Se presiona y después nos indica cuál es la medida que tiene, ¿sí? Entonces, como ven, es preferible y más simple que estar usando los micrómetros de resorte, ¿sí? Entonces ya nos evalúa cuánto tiene. Vamos con este también es el medidor de perfil de anclaje, miren, que no utiliza cinta, sino es el digital que viene en los kits comunes, que también es muy bueno, ¿no? No quita que se utilice lo uno o lo otro, simplemente es la costumbre. Entonces aquí lo que hace siempre le calibra el equipo, lo encera y a continuación empieza a medir lo que es el perfil de anclaje, ¿sí? Aquí está en micras la medida. Entonces evalúa lo que es el perfil de anclaje. Finalmente, les invito a las personas que no estuvieron en el webinar número 1, espero les haya gustado el webinar 2, nos pueden buscar en YouTube como Amazonía Industries.
Nosotros trabajamos como uno de los sponsors del capítulo Ecuador. Para el siguiente webinar vamos a tener un webinar acerca sobre recubrimientos marinos para el área marina, ¿sí? Nos van a ayudar un personal de pinturas croma, entonces vamos a tener un nuevo expositor. Sin embargo, yo los invito en YouTube, pueden buscarnos aquí en Amazonía Industries y van a encontrar los webinars que vamos a irlos subiendo conforme vamos dictando. En caso de que quieran volverlos a ver, compartir con sus amigos, con los técnicos de sus trabajos o que se hayan perdido alguna de las charlas. ¿Sí? En este momento vamos a dar paso a la sección de preguntas, por favor. Si es que tienen preguntas, si no tienen preguntas, les agradezco mucho la participación y espero que puedan difundir esta información en sus trabajos y que sigan integrándose a SCPC para poder tener más acogida en lo que son estos webinars, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes tienen en su panel de control, tienen para poder enviar mensajes. Voy a esperar, son las 9:30, ¿les parece 5 minutos para responder las preguntas de las personas que deseen y tengan dudas? Y si no, daríamos por finalizado el webinar, ¿sí? De antemano, muchas gracias a todos por la participación. Entonces, son 9:32 hasta las 9:35, está bien para que generen las preguntas y poder leerlas en voz alta y responderlas.